El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ese hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados. El planteamiento de la palabra de Dios siempre es una enseñanza, es una alimentación. Imagínense que en una sola sentada ustedes se comieran todo lo que van a necesitar para un año. Pues es imposible, no podemos asimilarlo todo. Y en lugar de hacernos un bien, tal vez nos haría un daño. Hay que ir viviendo el proceso de acuerdo a la etapa que se va viviendo. Un niño recién nacido, pues lo más importante es el pecho. Y el pecho de la madre, que tiene todos los nutrientes necesarios. ¿Y a cuánto tiempo va a necesitar el niño el pecho? Pues mínimo 1 año, 2 años, pero a veces no les dan pecho. Y no solamente es el alimento de la leche, sino es el sentido de contacto, de amor, de protección, de comunión con la mamá. Obviamente después que lo llaman el destete, le empiezan a dar ya lo que son las papillitas y irle dando. Imagínate a un niño recién nacido, le das un pedazo de bistec, pues lo vas a matar. Entonces, de acuerdo a la etapa que vamos viviendo es el tipo de alimentación. Somos curiosos, cuando somos jóvenes comemos cada porquería. Ya que estamos ruquitos, empezamos con nuestras hierbitas, las verduritas, porque no las quisimos comer de jóvenes. Y ahora es lo que recetan para los que por enfermedad, por no saberse cuidar, pues terminaron dañando su cuerpo. La vida espiritual, de alguna manera, se mide de la misma manera o se alimenta uno de la misma manera. La vida espiritual empieza con algo que el niño no entiende. El niño simplemente tiene hambre y chilla y busca el seno de la madre para alimentarse. Él no está pensando: oye, es que yo quiero ahora esto. No, simplemente se alimenta. La vida espiritual empieza en el momento de la existencia, pero tenemos que alimentarlo. Y el primer momento es el bautizo. El bautizo es el primer momento donde esa criatura va a empezar su proceso de alimentación. A veces, por causas de la naturaleza de la enfermedad, pues el niño puede morir. Ayer fui a visitar a una familia que tuvo a su bebito. Nació, bueno, muy prematuro, pero sí un poco antes, pero nació con muchos problemas de salud, muchos. Yo estaba ahí cuando le estaban explicando a los papás todos los problemas del corazón, o sea, era un niño muy enfermito. Bueno, fui, lo bauticé, hicimos oración, y hoy en la madrugada me mandaron un mensaje que José Jared, así lo bautiza, se bautizó, acaba de fallecer. Pues ese niño, con el bautizo le bastó para alcanzar la salvación. Ya con eso. No tuvo que aprenderse los mandamientos, no tuvo que ponerlos en práctica, no tuvo que confesarse, no tuvo que ir a misa, no tuvo nada. Porque en esa etapa con eso era suficiente. Y gracias a Dios lo recibió ese niño, y ese niño ya está en la presencia de Dios. Está gozando de esa experiencia. Pero conforme van creciendo los niños, necesitan también ir alimentándose espiritualmente. ¿En qué edad el niño ya necesita irse confesando y todo? Cuando pierde la inocencia y empieza con la
conciencia. Empieza a pelearse con sus hermanitos, empieza a envidiar, y él no se da cuenta que es malo. Bueno, si es que los papás lo corrigen, pero tiene que haber una instrucción, una enseñanza que le llamamos nosotros doctrina, la doctrina, que es el catecismo, la enseñanza de los valores fundamentales, mandamientos, vida sacramental, vida de oración, que obviamente el niño a esa edad no entiende, pero empieza de alguna manera, y algunas mamás todavía cumplen con la tarea de enseñarle a sus hijos desde pequeños a persinarse, o a dar gracias a la hora de los alimentos, o a hacer sus oraciones antes de acostarse. ¿Cuántos crecimos con el angelito de la guarda? A ver, levante la mano los que supieron alguna vez rezarle al angelito de la guarda. Ándele. ¿Y cuántos de ustedes le enseñaron a sus hijos eso? ¿Y a sus nietos? Ya menos, qué gachas. O sea, no hemos tenido esa delicadeza de seguir la alimentación. Obviamente, cuando ya el niño se prepara y hace su primera comunión, es porque ya necesita la fuerza, porque cada vez vienen cuestiones de tentaciones, situaciones más, porque ya hay conciencia, ya no hay inocencia, y entonces empiezan más fuertemente las tentaciones, las envidias, el coraje, el odio, o todo aquello que todos hemos experimentado desde nuestra infancia, ¿no? Ese deseo de tener, ese deseo de ¿por qué a mí? ¿Y por qué no mi hermano? ¿O por qué yo no y mi hermano sí? Lo clásico, ¿no? ¿Por qué a mi hermano sí le das? ¿Por qué a mi hermano sí le permites? ¿Por qué a mí me pegas a mí y a mi hermano no? Vienen todos estos elementos. Entonces viene la otra etapa en donde se les enseña la importancia de mantenerse firme con la preparación, con la confirmación, que es precisamente esa fuerza del Espíritu en plenitud para poder dar respuesta de nuestra fe. Y dice San Pedro, dar respuesta de nuestra esperanza. ¿De nuestra qué? ¿Qué es la esperanza? Muy sencillo. ¿Qué es lo que espero yo de Dios? Así de fácil. Y yo puedo esperar muchas cosas y no ser lo que Dios me prometió. O sea, yo puedo esperar que Dios me sane, yo puedo esperar que Dios me cure, yo puedo esperar que Dios me dé y que me haga y me dé tantas cosas. Pero eso no es realmente lo que Dios me ha prometido. Él me ha prometido la vida eterna. Entonces, todo mi ser, todo mi actuar tiene que estar en función de esta promesa. Por eso el cristiano espera lo que Dios le ha prometido. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces esperamos más lo que quiero que lo que Dios me ha prometido. Y como no me dan lo que quiero, yo me enojo. ¿A qué le suena esto? A un niño caprichoso. El niño caprichoso pide, quiero ir al cine, dame dinero, cómprame esto. ¿Y qué pasa si no se lo compras? Hace su berrinche. ¿Y qué hacen algunos papás para quitar el berrinche del niño? Pues se lo compran para que se calle. ¿Qué nos hacían a nosotros cuando hacíamos berrinche? Nos rompían el hocico, o nos daban una nalgadota, o la famosa chancla voladora. ¿Cuántos así con ver la chancla? O que el papá hiciera la seña de que se iba a quitar el cinturón, y cuidado, porque no, ahí muere. ¿Con qué facilidad? Se nos educaba o se nos mandaba el mensaje, tienes que hacer esto. Hoy, desgraciadamente, independientemente de esto, la vida espiritual ya no existe o no está como una prioridad. Nuestra prioridad es buscar lo que Dios nos ha prometido. Algunas cosas sí se nos concederá aquí en la tierra. Algunos han sido sanados, algunos han sido bendecidos, han tenido experiencias maravillosas de Dios a través de la familia, los hijos y tantas cosas. Pero ¿para qué sirve todo esto? Sirve para fortalecer nuestra fe y confiar verdaderamente en la promesa de Dios, en todo este amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero desgraciadamente, cuando no entendemos esto, pues no vamos a reconocer. ¿Para qué es la vida espiritual? Para aprender a reconocer
la voluntad de Dios. Óiganlo bien, todas esas acciones que ustedes hacen, incluso venir a misa, rezar, confesarse, comulgar, todo tiene o tendría que tener como objetivo qué es lo que Dios quiere de mí. No al revés, qué es lo que yo quiero de Dios. Que es pues Dios ya lo sabe antes de que tú se lo pidas. Y no es que no te escuche, lo que pasa es que Dios quiere algo, pero si yo no lo escucho, pues puedo hacer todas las oraciones, puedo ir a miles de retiros, puedo hacer ayunos, sacrificios, pero si no busco la sabiduría de Dios, pues voy a terminar en una situación que no voy a descubrir lo que tengo que hacer. Y entonces, pues precisamente caemos en la desesperación, caemos en todos estos elementos. ¿Qué es lo que nos presenta hoy el Evangelio? Los niños caprichosos en la fe, que dicen que tienen fe, pero a la hora de la hora, pues nunca se les complace. Ay, que hace mucho calor, no, ay, que hace mucho frío, ay, que nos la pasamos quejando. Y fíjense qué interesante, el Señor nos da una llamada de atención a todos nosotros. Dice, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? Lo hermoso de la palabra de Dios, aunque fue escrita hace 2000 años, siempre es actual, siempre es viva. ¿Por qué? Porque se aplica a nuestra vida. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta la médula de los huesos. ¿Para qué? Para ayudarnos a descubrir qué estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, ¿con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros. Imagínense esta escena. Un grupo de niños, dos grupos de niños que están diciendo unos al otros, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. O sea, ¿quién les da gusto? ¿Quién te da gusto? Y es precisamente, o sea, vino Juan el Bautista que predicó ayuno, sacrificio, le dijeron, no, pues este hombre está endemoniado. Viene el Hijo del Hombre que busca a los pecadores, que hace todo lo que normalmente no se hacía y lo tachan de una mala persona, ¿sí? Dice, este es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. El que está cerrado espiritualmente nunca descubrirá la sabiduría de Dios, porque nos quedamos como niños y la mayoría está en esas circunstancias. Para muestra un botón. Yo no sé si oyeron el grito que dieron en el Zócalo de la Ciudad de México. Dio 20 gritos y uno de ellos, viva la fraternidad universal. ¿Saben qué es la fraternidad universal? La masonería. Y todo el pueblo de México, ¿qué gritó? ¡Viva! Porque hay una ignorancia. La masonería es contraria a la iglesia y hay una agenda de destruir los valores cristianos. Se quiere imponer el matrimonio homosexual, se quiere imponer el aborto, se quiere imponer esto, pero mientras nosotros sigamos dormidos, caprichosamente hablando en lo que yo estoy sufriendo, en lo que a mí me pasa, pues no voy a descubrir cómo el enemigo está atacando. ¿Cómo va a estar actuando? Y esto está sucediendo. O sea, hay una película muy interesante que sería, no sé si la vieron ustedes, ya es viejita, es El Gladiador, con este actor Russell Crowe. Muy interesante. Es un soldado romano que lo traicionan, lo quieren matar, mataron a su esposa, a su hijo y termina como gladiador. Y hay una escena donde el emperador, que fue el que mandó matar a la esposa y al hijo, y a él también, pues quiere quitar todo, quiere quitar al Senado y quiere él nombrarse emperador. Y entonces están dos senadores ahí hablando y dice,
empezó a ofrecerles nuevamente lo que era el circo romano, los gladiadores, muerte. Y dijeron una frase muy interesante. Dice, Roma no es el Senado, Roma no es nada de esto, Roma es la plebe, o sea, el pueblo. Mantén al pueblo entretenido y ya te ganaste a Roma. Ya tienes a Roma en las manos. Y era lo que pretendía hacer el emperador, tener el control del pueblo ofreciéndoles sangre y la gente se emocionaba. Pero pues este soldado se ganó al pueblo y querían más al soldado que al emperador. Y le dijeron al soldado, gánate al pueblo, gánate al pueblo. El problema con el pueblo, mientras no tome conciencia y busque la voluntad de Dios, seguiremos siendo manipulados. Incluso dentro de la misma iglesia se manipula a la gente. Tristemente, se les da tole con el dedo y ustedes contentos. ¿Por qué? Porque nos centramos más en lo que necesitamos temporalmente sin tomar conciencia de que lo que estoy buscando aquí puede hacerme perder la esperanza de lo que Dios me tiene prometido. Si yo no tengo la meta clara, si yo no soy capaz de entender lo que es lo que Dios me quiere pedir o lo que me está pidiendo, y es por eso necesitamos pedir la sabiduría de Dios, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guiará, nos mostrará, nos enseñará, nos recordará lo que tenemos que hacer y vivir. Tenemos que despertar. No podemos seguir enajenados en nuestras realidades que son importantes. Yo no estoy diciendo que lo que ustedes están pasando no sea grave. Pues sí, están algunos enfermos, otros con problemas familiares. Yo tengo a mi mamá que no sale de una y entra a la otra, pero independiente, trato de ayudarla, trato de asistirla en lo más que puedo. Aunque a veces mi mami se me agüita y se me chipilea y dices, ay hijo, es que te doy mucha lata. Le digo, no mamá, pues tú eres mi madre y te tengo que atender. Pero tampoco puedo estar pensando, ay mi mamá está malita, mi mamá. No, yo tengo que centrarme en lo que Dios me pide. Claro, una de ellas es atender a mi madre, en la medida de lo posible. Pero también vi a esta familia que falleció su hijo ayer, cuando el médico le explicaba a la mamá y al papá las condiciones del niño. Me sorprendió la entereza y la fuerza de la madre. Cuando yo llegué, fui a su cuarto y me dice, con esto yo sé que Dios va a obrar. Y me decía, que se haga la voluntad de Dios, sabiendo que su hijo podía morir, y murió. Si esta mujer maravillosa que quiero y respeto, y tenía mucho tiempo que no veía, había venido 1 o 2 veces aquí a Montemaría, pero me decía esa confianza, que se haga la voluntad de Dios, y no lo decía con angustia, no lo decía con esa entereza. Su hijo acaba de fallecer y está ofreciendo y entendiendo eso. Yo no me imagino un dolor más grande que la cuestión de perder un hijo. O no sé si supieron del otro caso que fue también muy sonado, de un padrastro que violó a una niña de 9 años y quedó embarazada en Brasil. Y entonces que si abortaba o no abortaba. Y el cardenal decía, de los pecados es más grave el asesinato que la violación. Obviamente yo no puedo solucionar un problema de violación y de embarazo matando a un inocente. La niña es inocente porque fue violada. Pero qué culpa, y luego estaba embarazada de gemelitos. Pues la mamá decidió abortar al niño. La abuelita o la mamá de la niña de 9 años. Y yo les decía, o sea, cuando nosotros no aprendemos a escuchar la voluntad de Dios, vamos a actuar de acuerdo a lo que sentimos.
y nos privamos de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Hay injusticias? Sí. ¿Hay violadores? Sí. ¿Hay ladrones? Sí. ¿Hay asesinos? Sí. Hay de todo. Y te vas a enfrentar a eso. Y van a enfrentarse tus hijos a eso. Y si tú no tienes bien claro lo que tienes que hacer y debes de buscar y defender, pues te vas a desviar guiado por tu miedo al dolor o al sufrimiento, por tu sufrimiento en sí o por lo que tú estás buscando. Tenemos que abrir los ojos y tenemos que dejar de estar adormilados, y no me refiero por los que están durmiendo ahorita, sino porque no hacemos conciencia de ello. Señor nos dice, hey, ustedes se parecen a esos niños, ¿se les da algo? No. ¿Se les da al otro? Tampoco. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor los invita a que hagamos conciencia y no seamos como esas personas que nada más están centrados en lo que quieren. Hoy quiero esto, hoy quiero lo otro. Y hay gente que vive continuamente solamente pensando en sus problemas, que es normal, sí. Yo también tengo problemas, todos tenemos problemas. Pero ¿qué pasa cuando el problema es más importante de lo que Dios me ofrece? Es donde Satanás me atrapa, te ofrece una solución o te ofrece un estar bien, pero a costa de perder lo que Dios te ha ofrecido. Y esto está sucediendo. Y nosotros no hemos abierto los ojos, no estamos conscientes de esta realidad. Me mandaron un video muy interesante de un joven, un señor deportista, que les llaman el Ironman, de esos que hacen triatlón, corren mucho, bicicleta y luego natación, mexicano. Se le descubrió una enfermedad que es, es una enfermedad autoinmune que le va perdiendo la fuerza y va a ir, ahorita ya no se puede mover y habla a través de un aparato. Lo estaban entrevistando y él con una actitud tan positiva, y le preguntó al entrevistador, ¿qué cambiaría usted de su vida si pudiera cambiar algo? Y dice, no le mentiría que cambiaría mi enfermedad. Sería tonto no decir que me gustaría no estar enfermo, pero lo que sí, me gustaría haber podido enfrentar la vida, la salud, desde esta actitud que tengo ahora a través de la enfermedad. Una actitud en donde ha descubierto algo maravilloso, a Dios, y la capacidad de poder enfrentarlo con ese ánimo y con esa fuerza. Se va a morir y va perdiendo sus funciones. O sea, ¿con qué actitud enfrentas tú lo que estás viviendo? ¿Con qué actitud de, pobrecito de mí, cómo sufro? O, miren cómo me han hecho, miren cómo me tratan, miren cómo esto. Cuando el Señor nos muestra cómo se entregó por nosotros. Pero como seguimos siendo niños, no hemos aprendido a digerir ya el alimento espiritual del sacrificio, del ofrecimiento de nuestras vidas, de nuestra humana voluntad, por la salvación de nuestra alma y de las almas que Dios nos ha encomendado. No lo estamos haciendo. Y esto tiene a los católicos dormidos, porque no estamos haciendo conciencia. Y dice mi querido Jesús, viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Son quienes lo que. ¿Qué es lo que tengo que reconocer de Dios? Lo más importante, su voluntad. Porque solamente a través de su voluntad podré vivir la plenitud. Y la plenitud no es quitarte sufrimientos. Es la manera como voy a enfrentar lo bueno y lo malo que estoy viviendo, lo que me falta por vivir, lo bueno y lo malo. ¿Cómo lo voy a enfrentar? Desde esta esperanza, desde esta meta, desde todo lo que Dios ha hecho por mí y sigue haciendo, y lo seguirá haciendo hasta que me muera. Vivir esto y descubrir esto, de verdad, abre los ojos y nos permite
querer alimentarnos con alimento más sólido, con un alimento sólido, ya que podamos digerirlo y podamos hacerlo. En muchas situaciones se les vende a ustedes o se les ofrece a ustedes que paren de sufrir. Y como no estoy preparado a sufrir, yo busco. Y en Estados Unidos se da mucho eso. En una ocasión, hace algunos años, Madre Blanquita y yo fuimos a dar un retiro. Y resulta ser que cuando estábamos ahí investigando, cada fin de semana tenían retiros y de diferentes predicadores, ¿sí? Y cada predicador pues les ofrecía algo. Entonces así como que, ¿y usted qué viene a ofrecernos? ¿Usted qué don tiene? Así como diciendo, pues vino este padrecito que tiene el don de liberación, y viene este padrecito que viene el don de sanación, ¿y usted qué don tiene? Yo tengo el don de quedarme callado. Hice un retiro de silencio. ¿Por qué? Porque tanto están tragando, y vamos a este retiro, y vamos a este, y vamos a este. Nunca aprendieron a escuchar. Entonces todo el retiro de 3 días lo estuve en silencio. Ya no me volvieron a invitar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a escuchar. No hemos aprendido a vivir. Imagínense poder vivir en plenitud a pesar de lo que pierdes y a pesar de lo que sufres. Eso es lo que el Señor nos ofrece, esta sabiduría. Pero si yo no la digiero, si yo no la busco, voy a seguir perdido en donde, va a venir un padrecito que sana, y va a venir un padre, y sí vienen, y qué bueno que tengan esos dones. Yo también lo tengo, pero no es algo que me guste estarlo diciendo. Había unas personas, y yo no decido quién se sane. Imagínense, tengo a mi pobre madre que ya le digo la canica porque está a chiras pelas cerca del hoyo, está que se muere y no se muere. Y la llevo con un médico, la llevo con otro, ¿por qué? Porque es mi madre y la quiero. Y he orado para que se sane y no se sana. Y en cambio, me ha tocado a veces personas que incluso hasta me han hecho muladas o cosas así, y he hecho oración y se sanan. Yo digo, pues qué gacho. ¿Por qué se sana esta vieja y no se sana mi mamá? Porque yo no lo decido. ¿Quién es el que lo decide? Dios. A mí me toca estar preparado. Y pues yo sé que mi mamá se va a morir. Capaz que yo me muero primero que mi mamá y me entierra ella. Pero hay que estar alimentándonos ya con alimento maduro. Y el alimento maduro es buscar y hacer la voluntad de Dios. Obviamente la vida de oración, la vida sacramental, todo lo que tenemos pero siempre, y se vale decir, Señor, no quiero pasar esto, Señor, sáname, no quiero estar enfermo, mira, ayuda a mi hijo, se vale, pues el mismo Jesús lo dijo. Padre, si es posible, aparta de mí, mas no se haga, sino, pero nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos. Y eso sí, pero no, algunos están enfermos porque no se cuidaron, ¿sí o no? Tragaron, no comieron sanamente, no hicieron ejercicio. Y pues, padre, es que estoy enfermo. Pues ya le digo, ¿y cuándo te cuidas? Pues no. Y todavía se enojan con Dios, porque le piden que lo sane, pero pues, y luego, peor tantito, no cambian sus hábitos. Siguen comiendo mal, siguen estando sin hacer ejercicio. A mi mamá la tengo haciendo ejercicio, tiene un carro último modelo como ese, mete turbo y empieza a caminar la viejita por toda la casa. Y ahorita estoy consiguiéndole una bicicleta de esas de carrera, no es cierto, estacionaria, pero no se puede subir, entonces tengo que conseguir unas que son bajitas, que tienen el asiento ancho, porque si no se me vaya a caer la viejita. Ponerla a hacer ejercicio. O sea, me voy a cuidar. Voy a cuidar. Y estás con diabetes y con tu Coca-Colota ahí, o tus sodas ahí de pura porquería.
pero queremos que Dios nos sane. Y también le pedimos a Dios que cambie a la suegra, que cambie al marido, pero que no me toque a mí. Eso sí no. Que cambie a todo mundo. Yo estoy bien. Yo no necesito cambiar. Que cambien las viejas metiches esas que nada más están de chismos. Y fíjate, manita, que quién sabe qué. Que cambie a medio mundo, pero conmigo que no se meta. La vida espiritual madura nos abre a la divina voluntad y nos hace capaces de alimentarnos hasta del dolor y del sufrimiento. No lo queremos porque no estamos locos, no buscamos, pero lo encontramos. O aprendo a vivir buscando hacer la voluntad de Dios en medio de todo eso, o voy a seguir como estos, como dice nuestro Señor, que pues si se les da esto, no, si se les da el otro, ¿para qué? Para que tú no estés consciente de lo que está haciendo Satanás contigo, con tu familia, con nuestro país y con nuestro mundo. Estamos dormidos. Imagínense a una persona que nunca le hayan dado otro alimento que la chichita de la mamá. ¿Esa persona creen que estaría preparada para las enfermedades? ¿Estaría preparada para cuando hay un golpe se fracture y se recupere? Pues imagínense, ¿cómo queremos enfrentar lo que estás viviendo todavía tomando la chichita? Nada más lloras y para que se te dé, se te cure. Creo que tenemos que aprender a alimentarnos espiritualmente. Y repito, el alimento espiritual que toda vida espiritual verdadera nos tiene que llevar a ser capaces de alimentarnos de la divina voluntad. Cuando digo la divina voluntad, no quiero decir que Él mande cosas así. Esta niña que fue violada, Dios no mandó que fuera violada. Este niño que nació enfermo con muchos defectos, no es que Dios haya querido que naciera así. O alguien que fue atropellado, o alguien que fue asesinado. Dios no manda eso. Dios nos da la libertad. Lo que tú hagas con tu libertad, vas a tener que dar cuentas a Dios. ¿A cuántos no has dañado? ¿Acaso Dios te mandó que hablaras mal de esa gente? ¿O que fueras chismosa y dijeras mentiras, levantaras falsos? ¿O que golpearas a esa persona cuando estabas tan enojada y que lo golpeaste a tu hijo? ¿O Dios te mandó que fueras infiel? No. Lo que sí Dios nos manda en eso que estás viviendo, ya sea por tus errores o por los errores y pecados de los demás, busca qué es lo que tienes que hacer desde la voluntad de Dios. ¿Cómo enfrentarlo? Para muchos va a ser muy difícil o imposible. ¿Por qué? Porque no quieren masticar, no quieren alimentarse. Y esto, pues tristemente lo hacen muchas mamás con los hijos. Creen que la mamá tiene la obligación de evitarle todo dolor y sufrimiento a sus hijos. Ayer platicaba sobre este caso de esta niña que fue embarazada por su padrastro y que tenía un embarazo gemelar. Y la mamá de esta niña, protegiendo a su hija, hizo que abortara. Yo tengo gente que fue violada de niños, de niñas, las obligaron a abortar. El peso de un aborto no se lo deseo a nadie. Es mucho más pesado la carga moral de haber asesinado a un inocente que la carga moral de haber sido violado. Se los digo porque yo fui abusado sexualmente, sé lo que es eso, pero no se compara con la carga de haber asesinado a unos inocentes. Un mal no se puede corregir con otro mal, y un mal más grande. Y la prensa es de una manera, cuando me mandaron el artículo, decía, y me preguntaba una compañera de la secundaria de hace muchos años, me dice, ¿tú qué opinas de esto? Y dice, cardenal fulano dice, ¿cómo decía?
el pecado es más grave, no decía más grave. Sí, el pecado de la violación es menos que el pecado del aborto. Así la más lo pusieron. Y como que diciendo, ay, este cardenal desgraciado, ¿cómo? O sea, los dos pecados son graves, ¿sí o no? Aquí hay un mal muy grande, que es haber sido violada esta niña y haber quedado embarazada. Es un mal. Ahora se le presenta o se le ofrece, y desgraciadamente lo aceptaron, matar a esos niños. Y eligieron matar a esos niños. ¿Saben la carga que va a tener esa niña? Y el sentimiento ahorita, pues a lo mejor no, pero cuando vaya creciendo, va a ser horrible. Va a ser horrible. Pero por proteger de una manera, entiendo a la mamá, entiendo el dolor tan grande de una madre. Y más que su hija, pequeñita y luego embarazada, pues entiendo ese dolor. Pero por eso es tan difícil aprender a digerir lo que tengo que hacer de acuerdo al plan de Dios y no dejarme llevar por lo que yo quiero, por lo que yo siento. Piensen nada más, pensando en esta mujer, ¿qué no harían ustedes por sus hijos? ¿De qué no serían capaces de hacer por sus hijos? ¿No los defenderían contra todo y contra todos? Imagínate a tu hijo o a tu hija que fue traicionado y que esa persona que lo traicionó y que hizo que lo metieran en la cárcel fuera a tu casa. ¿Cómo lo recibirías? ¿Bien o mal? ¿Mal? ¿Y qué pasaría si hubo amigos que se dieron cuenta y lo negaron y dijeron, no, yo no lo conozco, por miedo a que los metieran con ellos a la cárcel? ¿Cómo te sentirías con ese amigo de tu hijo que lo negó? Si tuvieras la oportunidad de ver cómo están golpeando y maltratando a tu hijo, lo están destrozando de golpes, ¿no te meterías para defenderlo? O si vieras que lo van a ejecutar y él va cargando una cruz, te encuentras con él, ¿no le dirías, hijo, yo cargo la cruz contigo, dame un chancito, yo te ayudo a cargarla? ¿No sería lo que una madre haría? Les estoy hablando de María. Ver María cómo estos hombres, amigos de Jesús, lo negaron, lo traicionaron y lo dejaron solo. Ver María cómo destrozaban el cuerpo de su hijo y lo humillaban. Ver María cómo su hijo en agonía cargando la cruz. Y no hizo nada contrario a la voluntad de Dios. Yo pregunto, ¿estamos preparados para digerir esto? ¿O vamos a seguir siendo niños esperando a que Dios me solucione la vida y cambie lo que yo no quiero enfrentar? Estamos en una lucha espiritual. Óiganlo bien. Estamos por salvar el alma. Mi alma y las almas que Dios me ha encomendado. O le entran a la lucha o perdemos el alma. Pero como estamos tan concentrados en lo que el circo romano me ofrece, pan y circo, el imperio romano eso hacía. Y esto hacen muchas veces los gobernantes y a veces incluso, repito, dentro de las iglesias o de los templos o de las religiones. Nos dan circo, pero no nos dan la madurez, no nos enseñan, con testimonio principalmente, también los sacerdotes, nos hace falta ese testimonio de también nosotros cargar la cruz, pero no lo hacemos. Yo creo que hoy la palabra de Dios nos invita a que meditemos cómo estoy preparado espiritualmente para vivir mi vida. ¿Soy un niño todavía?
Soy todavía de los que espero y le pido a Dios que cambie todo, pero no hago nada yo para cambiarlo, o no hago yo nada para poder enfrentarlo desde mi fe y desde esta esperanza. Soy de los que critica y juzga y señalo, pero yo no hago nada desde mi fe y me quedo callado. Soy de los que se la pasan quejando y quejando, lamentándose de sí mismos. ¿Qué clase de católicos somos? Yo sí los invito desde esta predicación con todo amor, con toda humildad. Si yo lo predico no quiere decir que ya lo esté viviendo. Siempre que predico, al primero que le sopapo sus fregadazos es a mí mismo. Pero estoy consciente que solamente aquellos que aman a Dios verdaderamente estarán preparados para vivir lo que sigue. Si esto sigue en nuestro gobierno, no se asusten, o digo, no se espanten si descubrimos la persecución a la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, puede ser abiertamente a los sacerdotes, pero también a la iglesia en sus valores, en lo que enseña la iglesia. ¿Qué enseña la iglesia? La familia, el matrimonio hombre-mujer, el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Se está atacando los valores cristianos y no hacemos nada. ¿Qué clase de niños somos? ¿Los que nos tocan la flauta y no bailamos? ¿Los que nos cantan canciones tristes y no lloramos? ¿Porque no se te da lo que quieres? ¿O eres de los que a pesar de que no tienes lo que quieres y pierdes lo que quieres y sufres, estás dispuesto a vivir tu fe como cristiano? Espero que esto no los escandalice. Muchos vienen para que el Señor les sane. Vamos a hacerlo. Esa es también mi tarea y lo hago de corazón. Voy a pedir para que Dios les sane. Yo sé que muchos están enfermos, vienen a esto por la misa de unción. Yo separo, primero hago la misa y después hago la unción. Y voy a pedir por ustedes, y lo hago de corazón. Y también por mis hermanos a través de los medios. Esa es mi tarea, mi trabajo. Pero también mi tarea y mi trabajo es enseñarles, es alimentarlos espiritualmente, prepararlos. Y estar dispuestos hasta dar la vida por nuestra fe. Pero a veces, desgraciadamente, y lo dijo San Juan Pablo II, la ignorancia es el mal más grande que aqueja a la humanidad. Ser ignorantes del amor de Dios, ser ignorantes del plan de Dios, es la ignorancia más grande. Tú puedes saber mucho de física, matemática, historia, lo que tú quieras, pero eso no te salva. La verdad salvífica, esa es la verdadera, o esa es la fuente verdadera de vida y de todo lo que estás buscando. Pónganse de pie. Cierren sus ojos y vamos a entregarle a Dios nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras preocupaciones, nuestros dolores, no solamente físicos, los dolores del alma, del corazón, el dolor que traes por tu familia, el dolor que traes por la traición, por la injusticia que estás pasando, por la pérdida de un ser querido. Hay tanto sufrimiento, tanto dolor, que no estamos capacitados para enfrentarlos. Pero el Señor conoce nuestro corazón, te pide permiso para entrar en ti. Te pide permiso para ocupar el lugar que le corresponde, ser tu Dios, para que tú puedas escuchar su voluntad, llenarte de su sabiduría, alimentarte de Él y entonces estar preparado para vivir una vida digna como hijo de Dios.
y dispuesto a dar razón de nuestra esperanza. ¿Qué es lo que yo espero? La vida eterna. El mundo me ofrece placer, la carne, el demonio me ofrecen muchas cosas, pero yo no puedo ni debo aceptarlas porque lo que yo espero y deseo es la vida eterna. Yo le pido a Dios por cada uno de ustedes, que Dios les dé hambre de Él, pero de verdad, la verdadera hambre de Dios. No el hambre que solamente es para solucionar algo o para arreglar algo, sino que a pesar de que a lo mejor Dios no me dé lo que yo quiero, yo sienta esta hambre, esta necesidad, este deseo de hacer su voluntad. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo te entrego yo te entrego lo que traigo en mi mente, lo que traigo en mi mente, en mi corazón en mi corazón y en mi alma. y en mi alma. También lo que tengo También te entrego en mi cuerpo. en mi cuerpo Y se ha vuelto mi obsesión, y se ha vuelto mi obsesión, mis preocupaciones, mis preocupaciones, mis angustias, mis angustias, mis dolores. mis dolores. He buscado He buscado por muchos lados por muchos lados la solución a mis problemas. la solución a mis problemas. Incluso he acudido E incluso he acudido a situaciones a situaciones contrarias a mi fe, contrarias a mi fe, contrarias a mi religión, contrarias a mi religión, contrarias a la voluntad de Dios. contrarias a la voluntad de Dios. Pido perdón Pido perdón por haberte traicionado. por haberte traicionado. Pido perdón Pido perdón por ser un niño por ser un niño caprichoso, caprichoso, inmaduro, inmaduro, que solamente piensa que solamente piensa en lo que yo quiero en lo que yo quiero y no he aprendido y no he aprendido a buscar y hacer tu voluntad. a buscar y hacer tu voluntad. Pido perdón Pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo he hecho a las personas que yo he hecho a las personas y que esto ha ocasionado y que esto ha ocasionado que busquen la solución que busque la solución lejos de ti, lejos de ti, porque no están evangelizados. porque no está evangelizado. Y al dañarlos yo, Y al dañarlos yo, al fallarles yo, al fallarles yo, se han alejado más. se han alejado más. Pido perdón Pido perdón a cada persona a cada persona que a lo largo de mi vida que a lo largo de mi vida no he sabido vivir mi fe, no he sabido vivir no mi he fe, sabido dar testimonio no he sabido dar testimonio y no he sabido enfrentar y no he sabido enfrentar las adversidades las adversidades desde mi fe desde mi fe y he escandalizado y he escandalizado y no he demostrado y no he demostrado que tú eres el único Dios que tú eres el único Dios verdadero verdadero y todopoderoso. y todopoderoso. Yo creía que tu poder Yo creía que tu poder era para solucionar era para solucionar lo que yo te pedía, lo que yo te pedía, pero tu poder va más allá. pero tu poder va más allá. Me da la fuerza Me da la fuerza muchas veces para cargar la cruz. muchas veces para cargar la cruz. Pido perdón Pido perdón y me perdono y me perdono por todo el daño, por todo el daño, por toda la inmadurez por toda la inmadurez que he vivido. que he vivido. Señor Jesús, Señor Jesús, y yo perdono y yo perdono a todas las a personas todas las personas que en sus egoísmos, que en sus egoísmos, en sus vicios, en sus vicios, en sus pasiones en sus pasiones, miedos miedos y pecados y pecados me han dañado, me han dañado, me han lastimado. me han lastimado. Han sido como esos niños Han sido como esos niños que no han querido encontrar que no han querido encontrar la voluntad de Dios la voluntad y de han Dios renegado y han renegado o han negado o han negado la existencia de Dios la existencia de y me Dios han hecho cargar y me han hecho cargar ese dolor, ese dolor, esa tristeza, esa tristeza, esa desesperación, esa desesperación, ese miedo, ese miedo, ese odio. ese odio. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque con sus actitudes porque con sus y actitudes con mi inmadurez y con mi espiritual madurez espiritual he tomado caminos he tomado caminos equivocados. equivocados. Me he alejado Me he alejado de la voluntad de Dios de la voluntad de y he Dios caído
y he caído en el pecado. en el pecado. Señor Jesús, Señor Jesús, sana mi mente, sana mi mente, sana mi corazón sana mi corazón y libérame y libérame de toda obra de Satanás, de toda obra de de Satanás, toda mentira, de toda mentira, de todo daño, de todo daño, obsesión, obsesión, perturbación, perturbación, de todo ataque, de todo ataque, brujería, brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, lectura de cartas lectura de cartas y cualquier acto de adivinación. o cualquier acto de adivinación, Todo aquello aquello que Satanás me ha dado que Satanás me a ha través dado del mundo a través del y de mundo la carne, y de la carne, y me ha tenido ocupado, y me ha tenido ocupado, entretenido, entretenido, para desviarme para desviarme de la esperanza de la esperanza, de lo que Dios me ha prometido, de lo que Dios me ha para prometido, alejarme de la divina voluntad de la divina voluntad y vivir una vida miserable. y vivir una vida miserable. Señor Jesús, Señor Jesús, y te entrego humildemente te entrego humildemente mi cuerpo mi cuerpo enfermo, enfermo, cansado, cansado, dañado, dañado, y el cuerpo el cuerpo de mis seres queridos de mis seres que queridos están enfermos. que están enfermos. Señor Jesús, Señor Jesús, tú sabes que somos criaturas tú sabes que somos y criaturas que de nosotros y que de nosotros no sale nada, no sale nada, que dependemos de ti. que dependemos de ti. Por eso humildemente Por eso humildemente nos presentamos ante ti, nos presentamos ante ti, pecadores, pecadores, personas egoístas personas egoístas e inmaduras, e inmaduras, que no hemos sabido alimentarnos que no hemos sabido alimentarnos de la vida espiritual de la vida espiritual madura madura de tu divina voluntad. de tu divina voluntad. Y esto me ha llevado Y esto me ha llevado a dañar mi cuerpo, a dañar mi a cuerpo, enfermarlo, a enfermarme, por mi manera de comer, por mi manera de comer, por mi manera de vivir. por mi manera de vivir. Lo he dañado, Lo he dañado, lo he lastimado, lo he lastimado, o incluso o incluso si nací con enfermedades. si nací con enfermedades. Aún así, Señor, Aún así, Señor, tú me das tu gracia tú me das la y gracia tu fortaleza y tu fortaleza para poder responder para poder responderte a tu divino amor. a tu divino amor. Yo me declaro Yo me declaro libre y sano libre y sano en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi cuerpo. y en mi cuerpo. También a mis familiares. También a mis familiares. Y reprendo a Satanás Y reprendo a y Satanás todas sus obras. y todas sus obras. Y lo mando a los pies de Jesús Y lo mando a los pies para de que Jesús, nunca más para que nunca más vuelva a perturbarme, vuelva a perturbarme, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá que esto les ayude. De verdad lo deseo de corazón, que podamos dar el siguiente paso en la madurez espiritual y estar preparado. Y no queriendo ni ser malinchista o ser negativo, pero no sé si nos toque a nosotros la persecución, pero ya con los problemas que tenemos diarios, ya tenemos que empezar a prepararnos. Y si nos toca esa persecución, hay que apagar los celulares, por favor. Hay que estar dispuestos a dar la vida si es necesario por nuestro Dios. Bueno, vamos a presentar, yo voy a bendecir sus trabajos y también sus necesidades materiales, todas esas situaciones humanas que tenemos que vivir, y estamos en un mundo y no podemos ser puro espiritual, también tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que pagar deudas y todas estas situaciones. Pongan sus manitas. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. les pido siempre que sus celulares los pongan en silencio y que no estén hablando en plena misa,
Por favor, es una falta de respeto. Bueno, los que gusten hacer su ofrenda, pasen, los demás tomen asiento.